Madre mía. Vaya camino. El primer día, la Tras Al-Ándalus ya nos enseña sus cartas. Caminos rotos, difíciles, como anticipo del desafío que tenemos por delante durante los próximos 7 días. ¡Fua! Está derrumbado. El Guadalquivir habrá tenido que estar por aquí arriba, ¿eh? ¿Te vino la serpiente? ¡Hostia! Pero un accidente serio marcará el tono de la jornada. Pero quien te ha llamado a ti es la guardia. Me ha llamado la guardia, me ha llamado, te he pasado la dirección, me ha llamado el equipo de atestado de la Palma del Condado. Adrián, cuando tú quieras. ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! Todo empieza aquí, en Punta Umbría. Y lo primero, una vez todos reunidos, un briefing y las entregas de las camisetas. ¡Por norte! ¡Briefing rápido! Gracias por estar aquí, bienvenidos a la primera edición de la Tras Al-Ándalus. Y nada, deciros que ha habido mucho curro para hacer este evento, aunque no lo veáis, ha sido una puñetera locura. Tanto Adrián como yo estamos muy ilusionados porque disfrutéis de nuestra tierra, de Andalucía, los que no seáis de aquí. Que veáis que podemos pasar en el mismo día de estar a 2000 metros a estar abajo en la playa, que los sitios son preciosos, que tenemos la incertidumbre de cómo estarán los caminos, porque lógicamente no se ha podido hacer una última comprobación después de las varas, es imposible. Mañana vamos a pisar a Punta Umbría y desde ahí, si Dios quiere, mañana dormiremos en Tarifa. Tenemos un día largo, no nos podemos dormir en los laureles. Y efectivamente en este día 1 no vamos a poder dormirnos en los laureles ni un segundo si queremos completar el track. Como veis abajo en la telemetría, tendremos una distancia total para el día de mañana de 342 kilómetros. Saliendo desde Punta Umbría y siguiendo la gráfica, vemos que gran parte de todo el recorrido vamos a ir a una altitud de aproximadamente 0 metros, entre 0 metros y 10 metros de altitud, puesto que todo lo que es la salida para bordear el Parque Natural de Doñana hasta Sevilla, solamente subiremos a la altura de la frontera entre Sevilla y Huelva, de la altura de Pollullos Par del Condado, y luego iremos por el Camino del Práctico, junto al río Guadalquivir, dirección Sanlúcar de Barrameda. Y todos esos montones de kilómetros que tenemos por delante, iremos a la altura del nivel del mar. Desde allí tiraremos dirección a Jerez de la Frontera, Chiclana, y seguiremos avanzando con la intención de dormir en Tarifa. Así que sin más demora, vamos a ir a por la Vogue 800 Rally y empezamos. Y nada, espero que disfrutéis de la primera ruta y en marcha. Que empiece la fiesta. Qué guapo, fíjate. La furgo de asistencia. Pero es que allí hay otra y aquella está allí. Bueno, el primer día. Hoy nos levantamos en el día 1 de la Tras Al-Ándalus. Ya hemos dormido en Punta Umbría, estamos amaneciendo aquí. Y ahí adelante tenemos un furgón taller. O sea, imagínate. Mamma mía, qué guapo. Mira, mira, mira. Mira qué pasada. Mira qué pasada, tío. Mira qué pasada. ¿De dónde dice que veníais vosotros con esto? De Valladolid, madre mía. Mira, el número del 74 de Cato. Vaya pasada, sí señor. Y luego, si descubres aquí la puerta, con permiso. ¡Anda! Esta gente sí que se lo curran. Y ya iréis conociendo al personal y echándoos una risa, pero para empezar os diré que menos mal que teníamos furgón para llevar las maletas. Menos mal que llevamos furgoneta. Se quedan aquí las maletitas. Ya empieza a haber movimiento mañanero. Qué bonita, ¿eh, Manuel? Muy bonita. Bueno,
Amanece, son las 7:53. Buenos días a todos a este inicio del día 1 de la Traja al Andaluz. Y diréis, ¿dónde están los demás? Que esto empieza solo, como en el Punta Cabo. Es que voy solo, me estoy adelantando al vídeo inicial, al punto donde todo empieza, a la punta de Punta Umbría, en la playa de la Canaleta, es decir, en el espigón de Punta Umbría, donde todo empezó en aquel Punta Cabo, yendo en soledad en nuestra Vogue 300 Rally, y donde, si Dios quiere, todo va a empezar hoy. Y antes de empezar, mi único propósito es que todos lleguemos con salud de nuevo a casa, todos hayamos disfrutado, todos hayamos descubierto Andalucía, y que los caminos, el barro, no sean motivo de hacernos sufrir en demasía. Así que siguiendo esa línea azul, os doy los buenos días a este día 1 de la Traja al Andaluz, y nos vemos ahora en el espigón de Punta Umbría. Dicen que todas las aventuras empiezan con una decisión, la de salir, la de dejar atrás lo conocido y rodar hacia lo que venga. Hoy empieza la Traja al Andaluz. Más de 2000 kilómetros atravesando Andalucía por pistas, caminos y montañas. 7 días de ruta, 7 días de polvo, de paisajes, de barro y de historias que todavía no sabemos cómo terminarán. Y como toda buena aventura, todo empieza aquí, con el mar a nuestra espalda y un horizonte entero por delante. Motor en marcha y el horizonte por delante. ¡Venga, Antonio, vamos! Madre mía, pues ahora sí, ¿eh? Ahora sí estamos saliendo. Ahora sí estamos saliendo desde el espigón de Punta Umbría. Adrián, cuando tú quieras. ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! Voy a mirar una cosa. Un momentito. Voy a mirar si sigue aquí la pegatina que puse el año pasado. La pegatina de cuando la hice solo. Ahí sigue, vámonos, vámonos. Saliendo de Punta Umbría, en los primeros kilómetros, la estrecha carretera nos iba alejando del amanecer y del mar. Bueno, estamos en Huelva. Lunes 23 de febrero. Fijaos lo que viene por el retrovisor, entre semáforos y atascos. Estamos en Huelva capital, hemos salido ya de Punta Umbría. Qué bien que la Vogue 800 Rally tiene puñito y culito calefactable, ¿eh? De hecho, le voy a dar culito un puntito más porque vengo helado. Hace muchísimo frío, pero como habéis visto, esta mañana pues hemos dejado la maleta, nos la lleva Salva en un furgón que pone Zapa, ¿vale? Ya de vez en cuando irán sonando algún nombre, ¿eh? Hoy es pronto. Y a mí también, no me tengo que aprender todavía muchos nombres. Las cosas pocos son, pues somos muchos. Y la verdad es que en esta moto sin maleta vaya cambio. O sea, yo venía desde Sevilla con las 3 maletas y yo venía diciendo, ay, Dios mío. Ahora llevo solamente la trasera, más ligerita, mejor, y la verdad es que muy bien. Así que nada, aquí vamos, siguiendo la línea morada y recorriendo Huelva. Os dejo con el retrovisor y seguimos. Pues ya hemos pasado Huelva y observad porque
Mirad el mapa ahora cuando pase el camión. Mirad el mapa. Se acabó el asfalto. Ya vamos a entrar en camino. Y vamos a mirar ya la telemetría. Vamos a entrar en camino, son las 9:07 de la mañana. Quedan por delante, según el DMD2, 311 kilómetros. Ahora oficialmente pisamos campo. ¡Hostia, tío! ¡Ya estamos pisando campo! Y 4 charcos más tarde... ¿Te acuerdas? Bueno, protestó a tomar por... Es que ¿sabe qué pasa? Que este bulto da en los radios. ¡Hombre! ¡Al Trantrán! Vamos bien, ¿no? Venga, vamos. Bueno, pues vamos dirección Niebla. La Bogue 800 Rally ahora mismo va de cine, sin las 3 maletas, lógicamente. Sin las 3 maletas esto es una gozada, pero menos mal que no las llevo. Menos mal que no las llevo porque yo ayer, vamos, venía para acá por la carretera aconado. Digo, madre mía, son 9:13 de la mañana, no es mala hora, no es mala hora. Mañana sí que es verdad que habrá que intentar salir un poquito antes, pero ellos lo van a entender. Cuando lleguemos hoy a Tarifa, a las telas de tarde, la hora va a ser telas de tarde, pues ya verá cómo entienden que mañana, cuando se diga a las 8, chicos, es a las 8. Madre mía. Vaya camino, vaya charco hemos cogido ahí atrás. Uf, ya llevo los pies empapados, no lo he grabado porque no me ha dado tiempo. Pero tengo ya la moto empapadita. Ahí había unos charcos de barro. Cada vez la gente cómo los pasa, tío. Uf, yo sé que la vía de servicio de la 49 a esta altura está muy mala. Joder. Madre mía, cómo está todo de barro. Mira. Uf. Esto no es nada, para lo que hemos pasado ahí atrás. Yo ya empiezo a estar preocupado por los demás. Porque ahí atrás ya había la primera dificultad. Esto no es nada, esto es hierba y esto no es nada para lo que... Pero es que claro, aquí hay mucha agua y muchos agujeros que no se ve con la hierba, Aquí mucha atención porque esto está malo. Aquí barro del arcilloso malo y encima no se ve con la hierba. Uf. Marrón. No me gusta nada, Vamos a ver si se puede seguir. A ver si se puede seguir, tío. A ver si se puede seguir. Ahí se puede seguir. Sí. ¡Vale! Uf. Junto a la vía del tren ya tenemos que estar. Aquello es niebla, seguro. Aquello de adelante es niebla. Y el Río Tinto a la derecha. Niebla y Río Tinto a la derecha. A la altura de Niebla, el Río Tinto nos recuerda que esta tierra guarda paisajes que parecen de otro mundo. Hay que bajar. Por aquí mal, No sé. Vamos para allá. Joder. Ahora viene, verá. Vamos a grabarlo saliendo del túnel, verá. Bueno, pues el centro de Niebla está cortado porque nos lo ha dicho una paisana. Así que, como veis, vamos a ir por la circunvalación y nos vamos a incorporar ahí adelante, ahí. Y ya pues estamos cerca también de recoger a los bardallos, al trabado o maquiavélico, y deciros que voy con la Bogue 800, por si también había dado cuenta, pero lo que quería deciros es que llevo el filtro de alto flujo, o sea, el Airflow, ¿no? Y llevo también el Power Flow, y la verdad es que vengo notando, me quedan muchísimos kilómetros, ¿vale? Todavía es pronto,
pero vengo notando la moto más suave, ¿eh? En ese primer golpe de gas que tanto acusan, que yo no lo veo tanto, solamente de vez en cuando es verdad que sí lo pegaba, pero ahora mismo con el Power Flow de momento yo no lo noto, la noto una entrega de potencia más suavita, ¿vale? Y potencia no sé si tiene más o menos porque tiene mucha, antes tenía mucha y ahora tiene mucha y mucha. pero bueno, sí que es verdad que la noto más suavita, así que ahora vamos a terminar ya, vamos a salir de Niebla por camino. Fijaos Río Tinto, qué preciosidad. Y camino que yo creo que van a estar malos. Porque son los mismos de las Trent 300. Si habéis visto los vídeos míos donde David Bardallo se quedó con la moto, me dieron un agujero y tuvimos que ayudarlo a sacarla. ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Esto ahora atrás! ¡Espérate! Venga, una, dos... Y donde había unos agujeros gordos. Así que, bueno, entramos en el campo y vamos a ver qué nos encontramos. Que no pasa nada, hombre. Las cabrillas. Ya empezamos con los bancos de arena. Pronto empezamos. Vale, estupendo. Gracias. Y el camino estaba cortado, este hombre nos decía por dónde seguir. A ver, voy a avisar. A ver, señores, un poquito más para adelante vais a encontrar un cartel de prohibido el paso en un camino. El primero lo podéis pasar, el segundo girad a la izquierda. Dame algunos recibidos. Los de BT Talk es una cosa muy buena porque vamos radiando y nos vamos informando por ahí, pero claro, si la gente no se conecta, yo no sé cómo vienen. Yo voy ahora mismo abriendo grupos. De momento el primer día pues voy abriendo grupos. Y no es por nada, sino porque alguien pues tiene que abrirlo. Reconozco de hecho que no me gusta en absoluto abrir grupos. Es una cosa que odio. ¿Por qué? Pues no por nada, sino porque voy más inseguro, ¿sabes? Si yo voy abriendo grupos, voy con la incertidumbre de lo de atrás, entonces no piloto bien, porque voy pendiente de todo lo que llevo detrás. Si me pierdo, la gente me sigue. Al final es una responsabilidad, no creáis. Y ya estábamos entrando en Chucena. Esto tiene que ser Chucena, Plaza de Andalucía. Y aquí nos esperaban los amigos de Villalba, los Bardallos y el Maquiavélico. ¡Vamos, vamos, vamos! Pepe, 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 Pepe. Yo miro la serpiente. ¡Hostia! ¡Joder! Como el que me cogió allí en... no diré. Bueno, viniendo para acá en el Punta Cabo, pero aquel era más grande. ¿Cómo me fumigó, tío? ¡Uah! Señores, esto es la Tragarándalo. Entonces hay que ir sin correr, pero al tran. La media es fundamental. Y cuando se para, pues la media total para muchísimo. Cuando se para a comer, todas esas cosas. Cuando, que Dios no lo quiera, caídas, historias raras, pues las medias bajan mucho. Entonces, cuando puedes tirar, tienes que procurar ir a 60. Siempre que puedas tienes que procurar ir a 50 o 60. Si no, es que no llega, es que son 350 kilómetros hoy. Y son ya... Corae, quedan 250 kilómetros todavía. Y no sé ni Corae, las 11 de la mañana, tío. Toda esa tontería que parece que se ha perdido solo un minuto, no es el minuto que tú has perdido, es la media lo que baja. Es que acabamos de pasar a lo mejor una media de 40 a 38 y tú parece que te quedas esto no es nada. Sí es mucho, porque llegar de día allí y llegar de noche no tiene nada que ver. De hecho, ante la duda de llegar de noche o no, se baraja la opción lógicamente de terminar por carretera, porque de noche por campo, negativo no. Y esto por aquí pues está tela de feo. Como podéis ver, esto está todo abandonadito aquí. Vamos a ver qué nos encontramos de aquí para adelante. Y como veis, había gente con dificultades. ¡Buah! ¡Buah! Vamos despacito que esto está más feo que nada más, ¿eh? Uf, ¡qué feo está! Fijaos, está cerrado. Aquí no pasa ni Perry. Aquí no pasa ni Perry.
sabía. Ja, 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 ja. Y delante del camino una valla. Está en obra, ¿eh? ¿Lo miramos? Hostia. El Guadiamar, uff. Está derrumbado, tío. Uf, está derrumbado. Está derrumbado. Está caído. A ver, señores. Aquí en Alcázar, el puente del río Guadiamar derrumbado. Está cortado y está derrumbado, ¿vale? Hay que buscar una alternativa para pasar el río Guadiamar. Si alguien se entera, que me dé el recibido. Estamos entrando otra vez en arena suelta, aquí en Alcázar. Esta zona es característica de pinares y arena suelta por un tubo, como ya visteis además en el vídeo de la prueba con esta moto días atrás. Espero que días atrás y no medio año, porque no sé cuándo podré editar todo esto. Aquí la verdad que esto es traicionero a la que te despista. La moto se mueve y aunque es verdad que venimos muy bien, pero es traicionero, ¿eh? Y no te puedes confiar un pelo. Ahí había un hombre y ni lo he visto. Estaba escondido ahí donde estaba el hombre haciendo sus cosas. Aunque ya son zonas que nos vamos conociendo. Hemos venido varias veces, pero hostia, que al final la arena cambia de un día para otro y lo que tú te crees que conoces ha cambiado y te puede pegar un susto, pero bueno, ¿por qué? Porque un día tiene más humedad, otro día está más firme, otro día está más suelto. Aquí pasamos el otro día y bueno, la verdad es que hoy de momento pues no está mal, seguimos esta rodera y no está mal. Ahí va. Y estas son las zonas donde el otro día Tony pasó por todo el medio con la Kobe 800. Tony, te echamos de menos, Tony. Qué lástima que no hayas podido venir. Y esto pues arena sueltecita, pero bueno, pues simplemente es lo que siempre os digo, ¿no? El culete atrás. ¡Sí! Y Baldallo nos llamaba contándonos un problema. ¿Un taller por qué? ¿Qué ha pasado? Hostia, Baldallo ha pinchado la rueda de adelante. Baldallo ha pinchado la rueda de adelante. ¿Pero es mucho, Baldallo? Venga, te esperamos aquí, por supuesto, Manuel, te esperamos. Bueno, viene más o menos bien. La verdad que para venir sin aire. Yo me voy contigo con el caja. No, yo estoy un llantazo. Pero como estamos cerca de casa, si no uno, otro, podría dar con alguna solución. Espérate, llama a mi compadre, que allí voy yo. Venga, llama a tu compadre de Bollullo, ve. Madre mía, ya tenemos la primera. La verdad, yo ya me ha roto la moto. Cago la más. Un pinchazo. Tenemos cerca la localidad de Bollullo de la Habitación. Un momento antes le estaba diciendo, Vamos a vamos a ver, intentar. David con la porvarea y las raíces. Ya llevo 1,5 kilos, no llevo más. ¿Kilo y medio? 1,5 kilos adelante. Yo 1,5 kilos adelante, 1,8 kilos 7 atrás. A ver, señores, novedades. Estamos un poquito más para adelante de Alcázar. Baldallo ha sufrido un llantazo en la rueda delantera con una raíz. Repito, Baldallo, llantazo, rueda delantera. Estamos parados en el camino, ¿vale? Ahora nos vemos. Los que vengáis escuchando el equipo, ahora nos vemos aquí un poquito más adelante. Nada, ya tenemos una incidencia. Que yo sepa. Uy, va. De momento, por lo demás, Bogue 800 Rally, muy bien. Ahora mismo estoy un poco preocupado por mi Machito, por Miguel Machito, que viene jodido porque él monta en moto subliminal, pero viene estrenando Bogue 300 Rally y además él viene jodido de los tobillos. Y no sé nada de él, pero voy relativamente tranquilo porque no me llama. Si no me ha llamado, todos en la Trajalanda lo saben que en cualquier momento me pueden llamar y yo hago lo que tenga que hacer. Y lo bueno que eso, que la aplicación BTTAS, que todo el mundo debe llevar instalada, pues me dice dónde están y además se me mete en la oreja, no hace falta que me llame. Hace como una especie de walkie-talkie. Bueno, no es una llamada, es como cuando se pulsa un walkie-talkie, me entra en la oreja y punto. Y ahora llevo un poco de frío porque os digo,
estoy sudado por dentro de la mañana de haber, bueno, bregado con este burro. Entonces ahora pues voy con los pezones un poquillo fríos. Pero bueno, de momento yo, por lo menos en lo que a mí respecta, voy muy contento. Muy contento. Voy dominando muy bien hasta ahora mismo la Vogue 800 Rally. Pensad que yo soy un paquete, ¿eh? Yo conduzco normal. O sea, yo no soy ni un super piloto pro, ni soy listo, ni soy fuerte, ni yo soy un tío normal. De hecho, vengo en muy baja forma, tengo que reconocerlo, vengo en una bajísima forma porque he estado tan liado estos días. Prepara moto, prepara cosas, prepara. Han sido tantas cosas que yo, pues la verdad es que no vengo entrenado, no he entrenado al final. Entonces, si no he entrenado, pues se junta el hambre y las ganas de comer. Yo firmaba porque los 7 días fueran así. ¿Sabéis? Ahora tengo una sensación rara. Llevo tanto tiempo de pie hoy, esto ya para Coria. Ya nos vamos para Coria del Río. Tanto tiempo llevo de pie hoy que cuando me siento, yo tengo la sensación de que la moto es muy pequeña, como que he tronchado el amortiguador trasero, ¿sabéis? La tablet está muy bien dispuesta, digamos, a la inclinación de mi mirada, simplemente agachando un poco la cabeza. Y como ya os dije el día de la prueba, ir de pie en esta moto es una gozada. Se va de pie muy bien. Y la verdad es que ahora mismo me tiene loquito. Pero estamos en el día 1 y queda todavía hoy la friolera de 236 kilómetros. Esto es arena gorda, banco de arena gordo, suelto, ¿eh? La verdad que vamos al ritmo indicado para cogerla de maravilla. La arena a este ritmo, a 70 por hora, parece una locura, pero como mejor se coge. Bueno. Están las churras. Vamos a entender aquí también. Están las churras, están las merinas y están las coreanas. Vamos, chicas, vamos. Vamos a la ovejilla, venga, vamos. Mira el tenderito, mira. ¡Qué guapo! A ver, yo quiero uno de esos. Así chiquito. No. Para tenerlo con una albóndiga. Para comérmelo no, pobrecito. No, Manuel, ahora que me oye por cámara, no, ¿cómo me lo voy a comer? Hombre, maquiavélico, es que maquiavélico, de verdad. Nos hace prisionero, el ternero, y de qué bonito me lo como. No, hombre, no, por Dios. Si es el tenderito de Nori, por Dios. Venga, vamos, seguimos. Bueno, señores, hemos dado la vuelta porque 2 de mi grupo no vienen. 2 de mi grupo no vienen y no sé por qué. No viene, bueno, no viene ni Manuel Maquiavélico ni Sa, tampoco viene Jesús de la Tuareg, pero Jesús de la Tuareg ya se había quedado antes un poquito atrás y no pasa nada, habrá ido con el segundo grupo. Pero es raro que esta gente no venga, porque veníamos pegados todo el camino, a ver si ha habido algún pinchazo o algo raro. Vamos a ver, espérate. Vaya. Niño, no me paréis así que me da miedo. Qué buen ritmito traes, ¿eh? Dime. Y Aglio me dijo que mirase el móvil, pues ya empezábamos a tener problemas de verdad. Todos los tiros que van perdiendo la gente me los encuentro yo. Y los hierros que hay en los caminos me los encuentro yo también. Me cago en Dios. Y aquí veis lo que realmente había pinchado la rueda de Baldayo. Dice que si, ¿verdad? Yo estuve recogiendo y luego lo cobras. A ver, no han comunicado que alguien se ha caído y puede que la clavícula se la haya partido. A ver si sabemos algo. Hola, se lo han llevado al Infante Elena de Huelva y nada, ahora estamos cargando la moto en la grúa y nos acercaremos a estar con él ahí a ver qué diagnóstico nos dan y os comunicamos algo, ¿vale? Venga, hasta ahora. El primer día de la Tras Al-Ándalus también nos recordó algo importante. En este tipo de rutas, cualquier pequeño error puede tener consecuencias serias. Uno de los compañeros sufrió una caída en una colisión por alcance. La cosa fue más grave de lo que parecía al principio y tuvo que ser evacuado. Afortunadamente estaba consciente, pero la aventura para él terminaba allí. A mí la verdad se me quedó el cuerpo cortado. Son momentos que te hacen parar un segundo y pensar en lo frágil que puede ser todo ahí afuera. A partir de ese momento, el viaje ya no era exactamente el mismo.
Chavalillo, muchachos, mira. Rueda quita. Aquí está el chavalillo poniéndole la cámara y todo, ya está casi lista para montar, ¿eh? En media hora apañado. Y con el pinchazo de Baldayo, y con el pinchazo de Jesús, y con el disgusto en el cuerpo por el accidente del compañero, que por respeto mantendré en el anonimato, llegamos a la barcaza de Coria. Llega el momento de pasar al otro lado y seguir viaje hasta Tarifa. Bueno, pues acabamos de pasar la barcaza de Coria y tengo que daros novedades negativas. Se ha caído y tiene o clavícula partida u hombro luxado, no lo sé. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Es difícil un viaje de estos. Por lo visto, no lo sé, ya me enteraré mejor y os contaré. Iban muy pegados, dos de ellos iban muy pegados y uno ha hecho el afilador con el otro. Ya ha salido por oreja y se ha partido el hombro, tío. No sabemos si es clavícula o es el hombro luxado, pero de verdad que lo siento muchísimo. Son ahora mismo la 1 de la tarde. Quedan 224 kilómetros. Si tenemos suerte ahora ahí en el camino del Práctico con las crecidas del Guadalquivir, iremos a buen ritmo para, como han sugerido aquí atrás, comernos una gambita en San Lucas. ¡Vamos! Hostia, qué tío, maquiavélico con la Teneré. Es que, buah, cómo monta ese tío, cómo monta Isaac que traigo detrás, tío. O sea, tengo la suerte de ir muy bien acompañado y seguimos. Pues llevo aquí una mochila, la mía, porque llevo una roja que uno se la ha olvidado ahí atrás. Y está por ahí adelante, ahora se la daré, así que voy ahora mismo, parezco Calimero. Llevo aquí, madre mía, llevo aquí maletas por todos lados. Seguimos, ahora nos vemos, vamos. Vamos a darle la mochila a Paco, que se la dejó en el bar. Esto es el camino del Práctico, llevamos el Guadalquivir a la derecha y en sus primeros compases está siendo el reflejo de haber estado embarrado hasta arriba, es decir, el Guadalquivir han tenido que estar por aquí arriba, Increíble, tío, increíble, están todos los árboles secos, se habrán podrido del agua, a ver tú a saber, y el agua ha tenido que llegar hasta aquí arriba, Así que mucho cuidado porque el suelo está muy roto y tenemos que ir con mano, con tiento, con suavidad, confiando en la máquina y suave. Fijaos cómo está todo eso, Mucho cuidado aquí, cuidado que se me va, ahí va, para adentro, poquecita. Vámonos. Está rotísimo, tío. Rotísimo. ¡Buah! Se traba. ¡Wow! Aquí ha tenido que haber poco las semanas anteriores, Habrá habido poco aquí, madre mía de mi alma. Hay momentos en un viaje que te recuerdan lo frágil que puede ser todo, pero la ruta sigue, y nosotros también. Rodábamos junto al Guadalquivir por los arrozales de Isla Menor, kilómetros y kilómetros de marismas convertidas en cultivo, disfrutando del paisaje y volando bajito con nuestras monturas. There was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around it. Maybe we can dive right in. Oh, don't let me down. I've been killing love songs, honey. Don't fall around. You know I've been waiting, honey. Let's fall deep down in love. Down in love.
Y de repente, una llamada que no esperaba. @guardiacivil.org. Recibido, vale, lo tengo. Sí. Vale, Aglio ya en el transcurso de la llamada ya se ha puesto detrás mía y ahora yo se lo voy a comunicar verbalmente y te lo paso ahora en cuanto que lleguemos a Sanlúcar de Barrameda la información que requiera. Perdemos el tiempo lógicamente que sea necesario para facilitar las labores, ¿vale? Aquí, ¿vale? Voy a gestionarlo con Aglio, ¿vale? Cualquier cosa estoy aquí, a tu disposición. Muy bien. A ti un saludo, buen servicio. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, primer problema. Pero ¿quién te ha llamado a ti la guardia? Me ha llamado la guardia, me ha llamado, te he pasado la dirección, me ha llamado el equipo de atestado de la Palma del Condado. Bueno, pues seguimos por el camino del práctico y ahora mismo llevo el cuerpo todo cortado. Se ha recibido llamadas, no sé si os he enseñado por encima, lógicamente no puedo poner datos, del equipo de tráfico y Guardia Civil, que me ha llamado por teléfono, nos ha pedido la póliza del seguro del evento. Lógicamente, llevamos póliza de seguro, lógicamente. Para que, independientemente del seguro de la moto, pues si hay que hacer algún tipo de gestión ulterior, pues se puede hacer. ¿Qué llevo? Por el cuerpo cortado. ¿Por qué? Pues porque la primera vez que organizamos algo y ahora no sé qué va a pasar. Y lógicamente, pues como pasan estas cosas, se decidió cobrar una inscripción para pagar el seguro, que salimos a las 8 de la mañana, son ahora las 2 de la tarde y ya ha habido que usarlo. Así que de momento seguimos pendientes del teléfono, seguimos pendientes del estado de salud, por supuesto, con esa caída en la que o bien tiene una luxación o bien una fractura de clavícula. Todavía no lo sé claro porque no me han llamado con más datos. Así que estamos a la espera de novedades, señores. Que no pase más nada, que esto se resuelva bien. Próxima vez me iré solito, como siempre, al fin del mundo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Si yo me caigo, yo me levanto. Y se acabó. Este camino es muy aburrido, muy largo, muy recto, pero fijaos lo bonito que tiene, que es donde tenemos el Guadalquivir, ¿eh? Después de todo lo vivido esta mañana, la tarde empezaba a echársenos encima. Era momento de parar, bajar pulsaciones y buscar algo de comer. Destino, Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues son las 2:30 de la tarde. Estamos a puntito de entrar en Sanlúcar de Barrameda. Ahí, no sé si alcanzáis a verlo, hay una gasolinera. Vamos a repostar, mirad el cartel, Sanlúcar de Barrameda. Quedan todavía 141 kilómetros. ¡Buah! Vamos a comer. No me vaya a perdonar, pero me tomaré una cervecita. Bueno, os cuento nada más. Pues vamos a comer, no me quiero tomar ni el casco. Aquí voy con Miguel, con Felipe, con Rafa. Allí está el gigante del Aglio. Son las 3 de la tarde. Buenas. Estamos dando una vuelta por toda Andalucía. Por campo, entera Andalucía. Por todos los pueblos bonitos, por todos lados. Venga, familia. Sí, hombre. Y no os lo he dicho, pero este es el inigualable Miguel Machito. Los bares llenos, el buen tiempo, la vida y las cervecitas. Y nosotros hartos de barro y con ropas de gladiadores. Pero ese es nuestro estilo. No es que queramos ir diferentes, es que somos diferentes. ¿Tú no te calientas la cabeza? Hombre, un poquito sí, Aglio. Un poquito sí, tío. Venga, perfecto, Miguel, suelta si quieres que te vas. ¿Dónde no? Vale. Y como siempre pendientes, ahora era el momento de mirar el móvil y ver novedades. Y al mirar el móvil, Raimundo me había escrito. Me decía que se volvía a casa. Ya iba camino de Barcelona. E intenté convencerlo, pero... Raimundo, me cago en la mano, no digas eso, tío. Si hay algo que se puede hacer, dímelo, tío. Te compro mañana o...
Date cuenta que esa parte de Huelva es verdad que es especialmente dura, después no necesariamente es así, ¿eh? Vete para Tarifa por carretera, tranquilamente. Nos vemos esta noche y mañana nos reincorporamos. Venga, yo voy pendiente de ti si hace falta, coño. No pudo ser. Se volvió. Y más me vale que se me vaya haciendo el cuerpo a estas situaciones, porque esto no había hecho más que empezar. Esto va a ir todo al vídeo. A ver, señores. Y perdonad que lo pisele, es por la privacidad. La polla. Soy gafe, pero tú también. En 13. Mira. Esto por aquí. Bien. Hombre, contigo normalmente mueren al cuarto día, conmigo estás muriendo al primero, mira. ¿Cómo os habéis metido ahí? Salimos en breve, San Lucas. Observad, ¿eh? Estás todo localizado, va para allá, joder, no me jodas, si todo va bien, graba eso, digo yo. Bien. Yo, ya de broma, ¿no? Pues digo, andaba, un tractor de puta madre. Estoy pasando las canutas, yo es que estoy de verdad, me tienen agobiado esta gente. Perfecto, y ahora dice, medio solucionado. Verá. Esta noche tenemos briefing, ha volcado el tractor. Su puta madre. Señores, que no coña. Ha volcado el tractor. Ahora viene otro oruga. Si vuelca el oruga... Si vuelca el oruga me mato. Me mato. Y por rico que se comiera en casa Balbino, que se comía, yo estaba deseando de marcharme. ¿Te la has quemado? ¡No me digas! Empezaríamos a tener averías y barro de verdad. ¡Fua, tío! ¡Otra vez! ¡Manuel! Ah. Y todavía nos queda un montón para llegar a Tarifa. No te pierdas el siguiente capítulo.